Soy Luis Ángel Valenzuela López del quinto A matutino electrónica del CETI 108. Yo les vengo a hablar sobre el microcontrolador. La historia del microcontrolador. Un microcontrolador fue inventado por Texas Instruments en la década de 1970, casi al mismo tiempo que el primer microprocesador que estaba siendo inventado por Intel. Los primeros microcontroladores eran simplemente procesadores con una función de memoria como la memoria RAM y ROM. Más tarde, los microcontroladores se desarrollaron en una amplia gama de dispositivos diseñados para aplicaciones de sistemas integrados específicos en dispositivos tales como automóviles, teléfonos móviles y electrodomésticos. Dice, en 1971 el primer microcontrolador fue inventado por dos ingenieros de Texas Instruments del acuerdo del Instituto Smithsoniano Gary Boone y Michael Cochran, crearon el TMS-1000, el cual era un microcontrolador de 4 bits con función de ROM y RAM. El microcontrolador era utilizado internamente en Texas Instruments en sus productos de cálculo desde 1972 hasta 1974 y fue refinado con el paso de los años. En 1974 TI puso a la venta el TMS-1000 para la industria de electrónicos. El TMS-1000 estuvo disponible en varios tamaños de RAM y ROM. A partir de 1983, cerca de 1 millón de TMS fueron vendidos. Aquí podemos ver una imagen del TMS-1000. Tipos de microcontrolador. Los fabricantes de microcontroladores como Atmel y Microchip ofrecen familias de microcontroladores de propósitos generales. Dentro de estos tipos de dispositivos a menudo existen diversas configuraciones disponibles, tales como tamaños de palabra de 8, 16 y 32 bits. El tamaño de la palabra se refiere al tamaño de números binarios que pueden ser manejados por el microcontrolador. Asimismo, los dispositivos de propósito general tienen diferentes configuraciones de memoria y periféricos. Dice, existen tres tipos de microcontroladores: el PIC16F84, el PIC16C84 y el PIC12C508, de 14 bits los tres. El PIC16F84 tiene dos puertos, el puerto A con 5 líneas y el puerto B con 8 líneas. Cada pin se puede configurar como entrada o como salida independiente programado por un par de registros diseñados para el fin. Aquí podemos ver una imagen del PIC16F84, el PIC16C84 y el PIC12C508. Microcontrolador PIC16F877A. Características: cuenta con memoria ROM de 8 KB, memoria RAM de 368 por 8 bytes, cuenta con 40 pines, como lo podemos ver, con una frecuencia de 20 MHz con cristal externo, permite programación ISP. Dice, programación del microcontrolador PIC. Se presenta un dibujo integrado del PIC16F84 con los nombres de sus pines. Dice, el PIC se alimenta por los pines 5 y 14, pin 5 a tierra y pin 14 a la alimentación, que serían 5 voltios. Los pines 15 y 16 son para conectar el reloj. Un cristal de 4 MHz y un par de condensadores de 15 PF bastan para que el PIC esté listo para trabajar. En el pin 4 se conecta el reset, reiniciar. Una resistencia positivo más 5 voltios. La energía que ocupa es suficiente para que el PIC arranque. Si este pin se mantiene en 0, el PIC está quieto. Cuando pase positivo a 1, el PIC arranca y comienza a ejecutar el programa siempre desde el principio. El resto de los pines, cuyo nombre son RA4 hasta RA0 y RB7 hasta RB0, son los que van a programar. Al conjunto de pines RA se le llama puerto A y al conjunto de RB se le llama puerto B. No pierda de vista que RA0 y el pin 17 y que RB3 y el pin 9 y así. Lo primero y quizá más importante que podemos programar estos pines, que si van a ser entradas o salidas. Cualquiera de estos pines puede ser programado para entrada como salida. Si un pin se programa como entrada, entonces podrá detectar el voltaje de 0 a 1, que a su vez puede ser la apertura o cierre del interruptor, un botonazo, la acción del sensor. Si un pin se programa como salida, será capaz de prender la luz, el LED, energizar un relevador o un solenoide.
El RB7 se programa como salía, entonces el 1 perderá LED y un 0 lo apagaría. En cambio, el RB3 se programa como entrada, al aire se detecta 1 y al oprimir botón se detecta 0. Dice, uso del microcontrolador en la industria. Los siguientes son algunos campos en los que microcontroladores tienen gran uso. La industria de automóviles, control de motor, alarmas, reguladores del servofreno, disofiltrador. En la industria de electrodomésticos, control de calefacciones, lavadoras, cocinas eléctricas, etc. Informática, como controlador de periféricos, por ejemplo, para controlar impresoras, plotters, cámaras, escáner, terminales, unidades de disco, teclados, comunicaciones, módems. En la industria de imagen y sonido, tratamiento de la imagen y sonido, control de motores de arrastre del giradisco, magnetófono, video, etc. Aquí tenemos las fuentes.